En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Dios misericordioso esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio, según San Marcos. Después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlos. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado el espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por toda la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Es muy interesante ver en estos textos a un Jesús que no solamente va hacia los judíos, sino incluso a donde están también aquellos que no lo eran. Es interesante ver también cómo este hombre endemoniado buscaba, de cierto modo, encontrarse con él. Sabía que había muchos demonios en él, pero también quería liberarse de ellos. Lo que él estaba viviendo ya no era vida. Como muchas personas hoy en día que ya no viven, que en la depresión, que en las drogas, que en los vicios, ya no viven realmente y que requieren liberarse. Aquel hombre vivía en el cementerio, es decir, ya estaba muerto en vida. ¿Cuántas personas hoy en nuestros días, en nuestras colonias, en nuestros centros de trabajo, que van por allí ya sin ningún objetivo en la vida, que han perdido toda ilusión? Su vida ya no es vida, se encuentran muertos. Y los que hoy también necesitan ser resucitados, ser levantados, ser sacados de allí, evitar volver nuevamente, sacar todos esos demonios y mandarlos al acantilado como lo hace Jesús. Pero lamentablemente, aquella gente y la gente de hoy tiene miedo. Tiene miedo de que Jesús haga esas maravillas. Tiene miedo de tener ahora que permanecer ante Jesús y perder todo lo que había, todo lo que se tenía. Seguramente mucha de aquella gente le preocupaba porque su riqueza era tener aquellos animales y los habían perdido. No podían entonces perder más sus riquezas. Para ellos era más importante apegarse a ellas que tener a Jesús, que perder sus demonios,
que ser libres nuevamente y vivir plenamente. Jesús hoy nos da una gran enseñanza a ti y a mí. Y de manera especial, pienso hoy en todas las personas que dan testimonio allí en su vida diaria, en el trabajo, en su casa. Jesús no lo deja ir con él porque no todos estamos llamados a la misma vocación. Hay algunos que su testimonio es en la política, en donde hay tanta gente corrupta, se requiere gente honesta. Allí, en el trabajo, en donde hay tanta gente que roba, que no trabaja, que va sacando provecho siempre que puede, ahí también se necesitan cristianos que den testimonio de lo que Jesús ha hecho en ellos. Hoy más que nunca necesitamos que, como aquel hombre, que una vez que salieron de él los demonios, va y anuncia ese evangelio. Pero la sorpresa de todos no era lo que decía, sino que lo miraba nuevamente en su sano juicio. Dios lo había transformado. Hoy todos nosotros tenemos, como aquel hombre, que ir a anunciar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.